Se ponga de pie, vamos a entonar un himno que es el 319, Dulce Comunión, y después ya tenemos dejándole lugar a nuestro pastor con la predicación de esta mañana. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar en la casa del Señor. Así que estamos agradecidos. Nos ha dado un día más de vida en el cual podemos venir y gozarnos del estudio que estamos llevando del Evangelio de Juan. Entonces quiero agradecer la noche familiar, a que las comidas que trajeron. Nos gozamos, es la primera noche familiar en este año 2025, así que tuvimos un pequeño grupo, pero estuvimos contentos, así que gracias por esos deliciosos platos que nos gozamos también, ¿okay? Así que bueno, vamos a pasar a lo que es Juan, y ahora llegamos ya para terminar el capítulo 16, para entrar a un capítulo muy hermoso después de esto, que es posible que hoy en la tarde lo principiemos. Es el capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos y es una oración hermosísima en la cual vamos a empezar esta tarde también. Pero vamos a terminar el capítulo 16 en esta mañana, y nuestro tema va a ser, hay una posición que tomar, y es respecto a los creyentes, y eso lo vemos desde lo que corresponde al versículo 29 hasta el último, que es el 33. Entonces ahí lo tienen en su pantalla. Entonces vayamos ahí. Cuando usted lo tenga, pues diga amén nada más. Amén. Juan capítulo 16 del 29 hasta el 33. ¿Lo tienen todos? Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así: le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. Hace la pregunta. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis. Solo
mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos desde delante de su presencia nuevamente, como lo hacemos todos los días de servicio, confesando naturalmente cada una de nuestras faltas, cada uno de nuestros pecados, Señor, y nos arrepentimos de cada uno de ellos, limpiándonos con la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Le pido que en esta mañana, Señor, toque nuestros corazones y que nosotros estemos dispuestos a abrirlos para escuchar el mensaje de su santa y bendita palabra. Y así, Señor, sobre todo, Señor, que seamos transformados. Ayúdenos ilumínenos a que tengamos una comprensión de respecto a lo que vamos a hablar en esta mañana y sobre todo que salgamos diferentes como hemos venido. Alabado sea usted, y a usted le damos siempre la honra y la gloria en el nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Realmente el tema lo hemos traído de diferente índole, pero todo está sobre este gozo que realmente nosotros debemos de tener y conservarlo. Es maravilloso, sobre todo, estar leyendo las Escrituras. Decía yo esta mañana en la hora de la oración, que es raro realmente oír a un pastor que le diga a su congregación, lean las Escrituras. La Escritura no es solamente para los pastores, es para todo el mundo, para que lea las Escrituras. Y a través de las Escrituras podamos tener fe y confiar en lo que dice la Biblia. Entonces la persona que cree en la Biblia va a creer en Dios, naturalmente. Pero la vital importancia es creer en las Escrituras, leerlas. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras nos vamos a dar cuenta de tanta mitología, de tanta religión, de tantas cosas absurdas que nos dicen a través de la televisión, que dicen los conductores principalmente, y algunas otras religiones. Entonces es necesario, porque la Biblia es una parte de nuestra vida, y no solo eso, sino que la Biblia no tiene errores, no tiene ni un solo error la Biblia. Entonces eso es de vital importancia. La otra cosa es que hoy vamos a hablar de algo muy importante, como dice ahí, estamos leyendo nuestros versículos que acabamos de leer de nuestro texto bíblico desde el versículo 29 hasta el 33. Claramente él está diciendo que ya no le va a hablar a los discípulos en alegorías, y ellos dicen, ahora entendemos, pero realmente no entendían. No entendían ni siquiera las cosas venideras que él les había dicho. No entendían muchas cosas, aún todavía él habló a Pedro respecto a que él iba a morir en la cruz, iba a ser sepultado, pero al tercer día iba a resucitar, pero ellos no le pusieron atención. La razón es porque su corazón de ellos no estaba dispuesto. Y tampoco Dios no le puede dar a las personas todo de un solo. Imagínense que Dios nos diera todo completamente a conocer. Sería un impacto grande para cada uno de nosotros. No lo podemos soportar. Claro, aquí están las Escrituras, usted puede leer, pero todo está escondido. Cuando usted lee con el corazón empiezan a saltar los versículos, porque todo está escondido aquí en la Biblia. Literalmente usted puede leer, pero no entiende nada. Y el que le diga que entiende todo es un gran mentiroso. Realmente no hay nadie que tenga una comprensión amplia de toda la Biblia completa, sino el Espíritu Santo va revelando poco a poco, conforme tomamos de la Biblia y lo aplicamos a nosotros. Entonces, se me explica. No sé si a ustedes lo han invitado a un banquete alguna vez,
en una actividad tal vez de su trabajo o en la casa que usted haga, pero usted no se va a comer toda la comida de un solo. Usted se come hasta donde qué, hasta que su mismo cuerpo le dice ya, aunque algunos abusan y se enferman, pero le dice hasta aquí. El estómago tiene un límite. Y usted dice, bueno, dejemos eso para la tarde, o dejemos eso para el día siguiente, ya cuando esto va a ser una digestión normal. Pues las Escrituras es algo parecido. Mientras nosotros no apliquemos a nuestra vida y lo pongamos en práctica, Dios no nos da más de lo que realmente debemos de saber. Pero si nosotros lo aplicamos, nos vamos a llenar, nuestra fe va a crecer, nuestra vida espiritual, vamos a saber cómo vamos a resolver los problemas. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que hay que resolver los problemas con la sabiduría de Dios. Por eso es que vamos a la Biblia, para poder resolverlos conforme a la voluntad de Dios. Él no nos va a quitar los problemas. No hay nadie que venga a Dios y te va a decir, yo nunca vas a tener problemas. Todos tienen problemas, cristianos, no cristianos, hijos de Dios, no hijos de Dios, todos tienen problemas. Pero nosotros pensamos que, hey, no me caso porque voy a tener problemas. Pero siempre vas a tener problemas, siempre hay. Pero cuando uno se acerca a Dios, va a comprender cuál es la razón del problema y va a entender cómo solucionar ese problema. Entonces Dios no sustituye las cosas, Él las transforma. Y eso es lo que vimos el domingo pasado, ¿se recuerdan? Que Él transforma las cosas. Entonces, aquí le sigue diciendo a ellos que prácticamente ahora, dicen ellos, ahora creemos, pero lo hacen en una forma muy distinta. Parece normal, pero no lo es. Ahora no necesitamos que nos hables en alegorías. Dice, porque ahora sí entendemos, ¿verdad? Pero hay cosas aquí en este mundo todavía que nosotros estamos viendo y no las entendemos, sino que tenemos que pedir la dirección y a pura oración, pedirle al Espíritu Santo que nos la revele, lo que ya está inspirado, ¿okay? Que nos ilumine para poderlas entender. Y entonces hay cosas como dice aquí, he aquí, dice en el 32, he aquí la hora viene y ha venido, en que ya, dice, ya ha venido, ya en que seréis esparcidos. Ese es otro problema. Cada uno por su lado. Es decir que esto resulta hasta la fecha. A veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Me gusta la palabra ahí, dice, en el 32, dice, he aquí, dice, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos. Cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Pero escuche esto, mas no estoy solo, porque el Padre está, ¿qué dice? Conmigo. Entonces, dice él, estas cosas yo los he hablado a ustedes, es lo que está diciendo, estas cosas los he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Tengáis paz. Dice, en el mundo, ¿qué van a tener? En el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, y yo he vencido al mundo. Entonces hay momentos en que son tan difíciles a veces los problemas en que nos sentimos solos, pero no estamos solos. Recuerde que Él venció ¿a quién? Al mundo. En el mundo dice tendréis aflicción, eso es algo extra que te metes de una vez a problemas innecesarios. Dice la misma Biblia, dice, basta con cada día con su propio mal. No sé si me explico, cada día con su propio mal. Yo no sé cuál sea tu problema hoy en la mañana, tal vez en casa, tal vez en el trabajo, en la escuela, tal vez con unos amigos, tal vez con un vecino, tal vez contigo mismo, tal vez una enfermedad, no lo sé. Pero debemos de confiar en Cristo. El cristiano cuando confía en Cristo no importa qué clase de tribulación tenga. Tiene su mente aclarada, tiene la mente de Cristo y puede solucionar el problema y tener esa paz y tranquilidad, que si está con Cristo, Él siempre va a dar esa paz. Siempre Él va a escoger lo mejor. Y tenemos esas pruebas constantemente. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, hay muchos hogares que los padres le dan todo a los hijos.
les dan para ir a la escuela, los visten, les dan casa, les dan comida y piensan que eso es todo. Pero realmente, si hablamos con varios jóvenes y si hablamos muchas veces de nosotros mismos ya viejos, todavía nuestros padres no nos dieron amor. No sé si me explico. Y ese amor lo buscamos con otras personas y tal vez las personas equivocadas. Y a veces yo veo constantemente los jóvenes se quejan de que los padres no les dan amor, no tienen una comprensión para ellos. Pero yo tuve todo en mi casa, desde joven me dio mi padre todo, me dieron todo. Mi papá pues pensó que eso era amor. Claro, por amor te lo dan naturalmente. Pero no hay como tener una relación con un padre, tener una buena relación con tu madre. Y todo esto nos da a nosotros una paz y una alegría. Entonces, no importa qué problema estás pasando, no importa qué es lo que está sucediendo contigo, lo que interesa es tener la paz de Cristo en tu corazón. Entonces, cuando uno tiene la paz de Cristo en su corazón, yo siempre dije, bueno, mi papá no me dio amor, pero cuando yo recibí a Cristo y empecé a leer las Escrituras, me di cuenta que tenía algo mucho más grande que el amor de mi padre y de mi madre. El amor de Cristo sobrepasó todo eso. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por haber conocido a Cristo. Y entonces dije yo, perdóname. Y pedí perdón a Dios. Pero Dios perdona. Todo el tiempo Dios te va a perdonar. Si vienes con un corazón quebrantado, contrito delante de Él te va a perdonar. Dios te va a perdonar. Pero las consecuencias las paga uno. No sé si me explico. Dios perdona, pero las consecuencias las paga uno. Hay consecuencias que ahorita usted mira, usted es pastor, sí, pero estoy pagando consecuencias que hice de joven. Malas decisiones, malas cosas, las estoy pagando hasta la fecha. Y las estoy pagando aún con mi propio cuerpo. No sé si me explico. Entonces, Dios me perdonó y doy gracias a Dios porque le recibí como su Señor y su Salvador. Y si peco, inmediatamente yo confieso mi pecado delante de Él, pero las consecuencias sí las pagamos, las sufrimos nosotros. Las consecuencias. Es decir, que muchas veces pensamos que también las consecuencias nos quiere quitar Dios. No, esos son tuyas. Dios perdona lo que le has ofendido a Él. No sé si me explico. Entonces miremos estos discípulos cómo están. Estos discípulos no entendían porque les estaba hablando en parábolas. Y le dice que no le va a hablar nada más en parábolas y alegorías prácticamente. Y le está diciendo para que ustedes entiendan. Pero sí van a entender mejor cuando viniera el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien a nosotros, después de haber recibido a Cristo, nos abre el entendimiento. Entonces, a veces luchamos entre nosotros. Dice, ¿por qué este hermano no se acerca a recibir a Cristo y no se acerca a Dios? ¿O por qué pasa esto? Bueno, es que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes tiempos con el Señor. Y bendito sea Dios, que en la Biblia yo veo la paciencia de Dios es grande. Su amor, su gracia es grande. A veces nosotros cerramos nuestros corazones, pero Él siempre está esperando. Lo que cuenta es levantarte para Dios, no la caída. No sé si me explico. Sino levantarte. ¿Cuántas veces te vas a levantar? ¿Cuántas veces le dijo el Señor a Pedro, el Señor Jesús, que debía de perdonar? ¿Cuántas veces? ¿70 qué? 70 veces 7. ¿Así fue? ¿Y Pedro cuánto decía? No han leído la Biblia, entonces personas que no leen la Biblia. 7. ¿Por qué? Está diciendo que, imagínense, 70 veces 7, son 490, ¿no? Creo yo. A ver, matemáticos. Yo tengo excusas. A ver, ¿qué? ¿Ah? 490 es. Entonces está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Oh. Imagínense. Ya cuando llegue a 400,
ya se formó un hábito de perdonar. Ese es el propósito. No es que va a perdonar 490 veces, sino que se forma un hábito de perdonar. No importa cómo esté. Hermanos en Cristo, ¿hacemos nosotros eso entre nosotros? ¿Perdonan tus hermanos? ¿Nos perdonamos nosotros, hermanos? ¿Ah? No, y van dos veces y ya el hermano con la hermana o el tío o la mujer o el esposo, no, ya van 3 veces, ya estoy cansada con 3 veces, son 490, dice. No nos hemos formado ese hábito de perdonar. Yo no sabía lo que era perdonar, honestamente. Me hacían una cosa y un odio tremendo. Y a veces pasa del papá con el hijo y el hijo con el papá o el abuelo o el tío, que usted quiera, se forma un odio, una amargura dentro. ¿A quién está perjudicando la amargura dentro? ¿Al quien se la hizo o usted? Uno mismo, la amargura. Y a veces miro en la calle jóvenes, bien opuestos, amargados. Jovencitas muy bonitas, amargadas. ¿Por qué? Porque alguien los han lastimado, pero no han sabido cómo sacar esa amargura y se están matando ellos mismos. No sé si me explico. Satanás anda allá fuerte, hermanos. Y para nosotros no debe ser nada extraño. Celina me está diciendo que ya andaban predicando en las plazas, en unas plazas aquí de Texas, no sé qué ciudad sea. Me estaba diciendo, estaban predicando a Satanás. Abiertamente predicando, porque hay iglesias satánicas ya está abierta, pero la Biblia dice que eso va a suceder. La Biblia dice perfectamente. Entonces miremos estos apóstoles, pero en la forma en que yo quiero que miremos estos apóstoles es para nosotros, apliquémoslo a nosotros mismos y miremos cómo realmente ellos están respondiendo y cómo vamos a responder nosotros. Amén. Bueno, ya leímos miramos 29 y 30, miremos estos versículos. ¿Están conmigo? Amén. Capítulo 16 de Juan, y vamos a leer 29 y 30. La palabra del Señor dice así: le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Fíjate pues, aquí está una clave de jactancia, porque por esto creemos que ha salido de Dios. Ahora no necesitas que nadie te pregunte, ya no necesito preguntar, ya me las sé todas, en pocas palabras. Entonces en Juan 16, del 29 al 30, los discípulos de súbitos, esta palabra súbito en español quiere decir que sucede de manera repentina e inesperada, salieron de su estupor. Bueno, estoy bastante desinfectado hoy, ¿verdad? Ese estupor quiere decir asombro extremo o sorpresa. Entonces ya no le voy a decir súbito, ni tampoco le voy a decir estupor, le voy a hablar mejor con el léxico que sabemos, porque ese pastor ya viene bien desinfectado, ¿verdad? Pero hay palabras que en español a veces seguimos aprendiendo y nos cuesta, pero se la voy a leer como dice en pocas palabras. Entonces, en este Juan del 29 al 30, los discípulos repentinamente o inesperadamente salieron de su asombro extremado o sorpresa espiritual e hicieron una tremenda afirmación de fe. No sé si me explico. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Bueno, primero porque afirmaron. Ellos dijeron claramente que comprendían que Él les había estado enseñando, aunque esta afirmación probablemente tenía algo de insolencia, porque dijeron, comprendemos todo lo que nos estás enseñando, ya no te preguntamos más, las tomamos ya. Si el Señor les hubiera preguntado como yo pregunto aquí, ¿entendieron, hermanos? Sí, dicen todos. ¿Hay alguna pregunta? No, dicen todos. ¿Se la saben todas? Y a mí me cuesta, porque cuando yo regreso a la Biblia y todo, yo tengo un montón de preguntas. Y digo, ay, qué lástima que no son los hermanos aquí, si no se lo preguntarían. ¿Y por qué? Porque se la saben todas. Yo le pregunto, ¿entendieron, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Nadie pregunta.
Entonces, es algo parecido. Afirmaron que comprendían lo que él había enseñado, aunque esta afirmación era prácticamente como una jactancia. Tenía algo de insolencia, como lo demostraron sus acciones subsecuentes. Seguidamente. Muchas veces algunos no preguntan porque tienen miedo de que los vayan a ver como tontos. No sé si me explico. O sea que no pasa eso en la escuela, ¿no? No sé si me explico. Pasa eso en la escuela, a veces dice el maestro, ¿entendieron todos? Y está el 75% que no entendió nada. Dice ¿hay preguntas? Y nadie pregunta. ¿Pero por qué no preguntan? Por vergüenza. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Ahora bien, cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y su Salvador, yo tenía como 1000 preguntas. Y lo primero fue que fui con un pastor cubano-americano. Y le dije yo, ¿ustedes los bautistas dicen que estudian la Biblia? Le dije, me dijo, sí, me dijo, fue un día miércoles. Estaba solito él en la oficina. Le dije, pues yo soy católico, le dije, y yo quiero saber de la Biblia y quiero estudiarla. Pues bienvenido. Yo me la iba muy jactante. Ya me leí toda la Biblia. Yo pensé que lo sabía todo. Así llegué de jactante. Así, igual que lo que acabamos de leer, jactante. Ya me leí la Biblia en un año 4 meses. Y tengo muchas preguntas. Pues dice que ustedes estudian la Biblia. Sí, me dijo, los domingos y los miércoles. Me dijo, y pues si Dios te puso aquí, eso fue la humildad de Él. Si Dios te puso aquí, me dijo, así una iglesia así como esta aquí. Está ahí en la avenida, 2 cuadras para acá, la avenida, no sé si es la primera avenida, casi donde está West Fargo. Ahí hay unas ventas ahora de antigüedad, ahí estaba la iglesia. Y le dije, pero no me gusta que me empujen. Le dije, así. ¿No era una forma jactante esa? Así yo tenía como 1000 preguntas o más tal vez. Y me dijo, pues aquí con mucha humildad, que tal vez él hubiera fallado en una palabra, no llego, me voy, hermanos. Pero él no me dijo, mira, vienes jactante, mira aquí, no, le dije, y me dijo, ok. Y tenía una Biblia pequeña que me la habían regalado y ya la conservo hasta ahorita, una Biblia. No era ni Reina Valera, era otra, de otra edición. Pero esa fue la que me regalaron, me pusieron mi nombre, hasta la fecha la tengo. Y me dijo, bueno, llegó el día miércoles, hermano, y pobrecito el maestro y la escuela dominical el domingo, porque dijo, hay preguntas. Y llegué con mi esposa antes que ella muriera. Estábamos jóvenes, ¿no? Y dijo, dije, yo levanté la mano y dije, ¿qué quiere decir esto? Y pues entonces empezó y entonces me la contestó y entonces tengo otra y tengo otra. Y cuando llegué que tenía otra y otra pregunta, entonces le dio más vergüenza a ella que ella me jalaba aquí, ya no pregunte, por favor. Dije, pues sí, yo necesito saber. Así que, y esto yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, posiblemente le fueron a informar al pastor. Ahí hay un preguntón que solo pregunta y pregunta. Y el pastor, muy buena gente, él. Le dije, mira, yo tengo muchas preguntas. Mira, me dijo, no llegaron a los 6 meses, creo que a los 3 meses. Me dijo, todo lo que yo sé de la Biblia ya te lo contesté, me dijo él. ¿Por qué me dijo? Yo le dije, sí, pero hay más. ¿Qué puede haber más? Me dijo. Más que la salvación, lo tengo muy presente. Le dije, no, hay más, le dije, pero ¿qué más? Le dije, tengo más preguntas. Pues me dijo, yo te contesté todas las preguntas, pero tengo un librito, me dijo, y me dio el librito.
destartalado el librito, creo que él lo había prestado a otras personas. Y cuando llegué a la casa, primero lo que hice fue empezarlo a arreglar y todo. Y me empecé, 15 días ya me había terminado el libro, ya venía de regreso, le dije, aquí está. Y cuando se lo di al pastor, un corazón muy grande, se echó a llorar. Dije, yo metí la pata, eché a arruinar el libro. Pero me dijo, he dado libros, me dijo, y no me los regresan. Imagínense cómo somos de irresponsables, estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Y cuando los doy, me los traen como el que te di, todos quebrados. Y yo te los arreglé, la pasta y todo, ahí se la haré con cinta de aguilar y todo. Y me dijo, y este es el primer libro que lo doy todo malo y me lo traen mejor que yo lo di. Y me dijo, lo siento, Rudy, pero eso es todo lo que tengo ya. Me dije, que está bien. Y yo no me quedé ahí. Era una cosa, era un hambre que yo no se los puedo explicar. Por eso yo no entiendo los que nacen de nuevo, cómo ellos se ponen, cómo están. Por eso digo, cada quien es diferente. Pero a mí yo sentí un hambre desde el principio, desde el día en que yo recibí a Cristo, no he dejado de leer la Biblia ni una sola vez. He leído ya la Biblia de Génesis a Apocalipsis, he leído nada más de Génesis a Apocalipsis, como dice abuelo de pájaro, como usted quiera llamarle. La he oído en audio, la he oído en cassette y todo, la he leído de todas formas. La he leído más o menos, tengo como unas 36 veces o 37 veces la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, aparte de las predicaciones, aparte de estudiar, aparte de estudio. Y sigo igual, a veces leo 2 veces al año, a veces 3 veces, a veces 4 veces la Biblia en un año, a veces una sola vez, que es más frecuente. Pero eso es aquello que quiero saber. Y aún le digo una cosa, tengo muchas preguntas que el Señor me las ha contestado con la misma Biblia. El Antiguo Testamento era aburrido por tantos esos nombres que llegan, esos nombres, y ni pronunciarlo puede uno. Y llegaba yo ahora, y ahora agarré 3 marcadores y empecé a agarrar los nombres. Y este año el Señor me ha revelado tanto los nombres que ese nombre yo como dice, los vas investigando y te vas metiendo cómo llega, hasta dónde llega el nombre y cuál es el final de la persona. Y cada año se le siente más sabor. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado no de jactarnos, decir, no hay preguntas. Entonces, le voy a decir lo que decía un profesor cuando estaba en college. Me dijo a mí, no digo a todos, hay preguntas. Dijeron no. Entonces dijo, tenga mucho cuidado, dijo, y se me quedó presente. Dice, cuando nosotros no preguntamos, dice, es porque tenemos vergüenzas. Pero dice, hay preguntas, yo sé que hay preguntas, dijo. Y tenemos que tener cuidado con cada uno de nosotros, no dejarnos irnos con duda. Anteriormente, nunca lo he hecho en esta iglesia, pero en otras iglesias lo que hacían, no sé si estaba usted todavía conmigo en las otras iglesias, pero nos juntaban y hacían preguntas y entre nosotros mismos las respondíamos con Biblia. Eso era hermoso, eso era hermoso. O había veces que yo me hacía como que no la sabía y saltaba y empezaba. Y era algo que aprendía mucho más. Había momentos en que me olvidaba y le decía, pues sí la sé, pero no me recuerdo. Y saltaba uno, no, y empezaban a recordarse otros, empezaban y se contestaba. Entonces, dijo el maestro esa vez, no hay preguntas tontas, dijo. Para aquellos que se avergüencen, que piensan que van a hacer una pregunta tonta, dice, no hay preguntas tontas, dijo. No, nunca hay preguntas tontas, dijo. Así digo, si se me quedó grabado. Pero hay tontos que no preguntan. No sé si me explico. ¿Me escucharon eso? ¿Hay preguntas tontas? No. Ahora no me contestaron tampoco. ¿Hay preguntas tontas? No. Pero hay que tontos que no preguntan.
Porque hay tontos que no preguntan, porque vinieron con la duda y se fueron con la duda. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Vinieron con la duda y se fueron con la duda. Entonces, por favor, denle al duro al maestro de escuela americana. A ver que se va a poner interesante. Al de escuela dominical levanten la mano y dice, ¿por qué está diciendo esto, maestro? Mira esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces se va a tornar la clase muy buena. Y usted va a poder salir de todas sus dudas. Y el maestro tiene que ser honesto, que si no la sabe, le va a decir, no la sé. Oh, gracias porque aquí aprendimos. O denme una semana. Pero eso sí, venga la semana siguiente, ¿ok? Para que le den la respuesta. ¿Están conmigo? Hay momentos en que yo no sé la pregunta, honestamente no la sé, o no me recuerdo. Y entonces digo, dame una semana, pero yo espero que la próxima semana él venga, para poderle dar la respuesta. Ellos afirmaron que comprendían. Y como quien dice, ya no te vamos a preguntar, porque ya no nos hablas por alegorías. Ya la sabemos, en pocas palabras. Pero realmente parecían incapaces de descifrar o captar el significado de las palabras del Señor. Recuerde que el Señor estaba hablando palabra viva de Dios, hablando Él. No sé si me explico. Aquí hay algo muy hermoso en esto. Recuerde que las palabras que tenemos aquí en esta Biblia, Dios Padre, ¿a quién se las dio? ¿A quién se las dio? Al Hijo. Se las dio al Hijo. Dice, yo te he dado la palabra. La van a comprender más adelante. ¿Y el Hijo qué hizo? Nos la dio a nosotros. Se la está dando a sus discípulos. Entonces, el Padre dice, le dio la palabra. ¿A quién? Al Hijo. Y el Hijo nos la da a nosotros. ¿No es hermoso eso? Amén. Ahora bien, primero afirmaron que comprendían, pero realmente eran incapaces de captar el significado de la resurrección prometida por nuestro Señor Jesucristo. No entendieron nada respecto a la resurrección. Y mi pregunta es, ¿lo había dicho el profeta en el Antiguo Testamento o no lo había dicho el profeta en el Antiguo Testamento? Amén. Tenían los 39 libros que tú y yo tenemos, Amén. pero no habían comprendido. Se los dijo aquí, les dijo, yo voy a morir en la cruz, yo voy a ser sepultado, pero yo voy a resucitar al tercer día. Pero no entendieron eso. Y eso no te lo estaba diciendo Zacarías, se lo estaba diciendo allá, lo estaba diciendo Isaías. Y aún les dice todavía, van a ser dispersos. Y también Zacarías lo está diciendo que iban a ser dispersos. Pero dijeron que sí entendían. Pero no entendían cuál era el significado de lo que había dicho anteriormente. Y aún le dijeron todavía ahí que sí la sabían. Perdón. Estuvieron perplejos e incluso después de su resurrección respecto al futuro de Israel. No entendían. Si nosotros vamos ahí a lo que corresponde a Hechos, por favor, el capítulo 1. Ligeramente ahí, si tienes tu contexto, ya llegan solo unas 4 hojas nada más y llegan a Hechos. Ahí en el 1:6. ¿Están conmigo? Amén. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, ahí está, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola, ¿qué? Potestad. Pero recibiréis poder, ahí está la clave. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué hermoso esto.
Y estando ellos con los ojos puestos ¿en dónde? En el cielo. Estaban así. En pocas palabras. Entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas. No eran humanos. No eran humanos. Son otros seres. ¿Se da cuenta de lo que yo le digo? Y entonces dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es lo que estamos esperando. Puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, pero eso es lo que estamos esperando. No sé si está conmigo. ¿Está bien? Entonces dice, prácticamente, yo a los discípulos no los estoy criticando bajo ningún punto de vista, porque hoy en día tenemos igual o más puntos débiles cuando se trata de entender la palabra de Dios. ¿Me entendieron? Todo lo que estoy sugiriendo es que a su afirmación tuvo algo de presunción. Eso es lo que yo estoy diciendo. No solo que afirmaron su comprensión, sino que también su fe y seguridad. Pero naturalmente, ahora dijeron ellos, ahora entendemos. Porque dice, por eso creemos. ¿O no fue así? Ahora bien, fue una afirmación de fe lo que estaban haciendo ellos. Y pienso que el Salvador lo aceptó naturalmente, el Señor. En su oración es algo muy importante ahí en el capítulo 17. Si vamos ahí, por favor. En su oración se registra en el capítulo siguiente que Jesús o más bien dicho, Jesús habló al Padre respecto a sus discípulos y se refirió naturalmente a su condición espiritual. 17:6, miren lo que dice, vamos a leer hasta el 8, ¿ok? He manifestado tu nombre, escuche esto pues, lo que dice él, he manifestado tu nombre a los que del mundo, ¿qué pasó? Me distes, ¿ok? Me distes, ponga mucha atención, me distes. Tuyos eran. ¿Se da cuenta? Hay una afirmación tremenda. Es decir que el Padre le entrega al Hijo todos los que son salvos, si quiere verlo así. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ok, entonces dice, a todos los que me distes, dice, tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra, por eso vinieron a ser salvos. Qué tremendo, fíjese bien ahí. Ahora el 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de quién? De ti. ¿Quién es ese ti? El Padre. ¿Estamos bien? Y el 8, aquí viene lo que yo les voy a confirmar, lo que yo acabo de decirle a ustedes, el 8. Porque las palabras que me diste, ¿cuáles palabras son? Es las que tú tienes aquí en la Biblia. Amén. ¿A quién se las dio? Al Señor Jesucristo. Él no habló por sí mismo. Él habló por lo que tenía adentro, a su Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo no hago mi propia voluntad, hago la voluntad de mi Padre. Entonces el 8 dice, por las palabras que me diste, les he dado. ¿A quiénes? A nosotros. Y ellos la recibieron. Bendito sea Dios los que son salvos. Y han conocido que verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué comprensión? Usted mire, solo en un pedacito aprendimos algo. ¿Quién le dio las palabras al Señor Jesucristo? ¿Quién le dio la palabra al Señor Jesucristo? ¿Quién le dio a todos los creyentes al Señor Jesucristo? El Padre. Qué tremendo, ¿no? Por cierto que Él conocía sus debilidades, pero de buen grado aprobó las crecientes evidencias que ellos daban de su fe y de esa seguridad naturalmente. Pero es posible, escuche esto con cuidadito hermano, por favor. Es posible tener fe, comprensión y seguridad y así del todo fallarle al Señor. Todos le fallamos.
aún teniendo comprensión, conocimiento. Por eso es que yo, ni de aquí del púlpito, yo no me puedo jactar de absolutamente nada. Ni el maestro, ni el diácono, ni ningún otro se puede jactar, porque así todos le fallamos al Señor, todos. Así como le están fallando estos, le vamos a fallar todos. Entonces, si todos fallamos, ¿puedo acusar a alguien de mi hermano de que no está haciendo las cosas bien? Todo tiene su tiempo. El que arregla las cosas, el que transforma a ti, el que te cambia a ti, no es el pastor. Amén. En Dios depende como tú abras tu corazón. Eso hace la diferencia. ¿Están conmigo? Pero naturalmente, si no practicamos esa fe y no aplicamos esa comprensión y no nos apoyamos en esta seguridad, naturalmente fallaremos cuando venga el tiempo de la prueba. Ese es el problema. Esto es lo que sucedió a los discípulos, hermanos. Y esto es lo que nos sigue sucediendo a nosotros. No aplicamos esa comprensión y no nos apoyamos en esa seguridad. Cuando venga el momento de prueba, seguro que fallamos. Esto es lo que sucedió con esos discípulos, sucede con nosotros. Jesús les advirtió diciéndoles que eso sucedería, estaba advirtiéndoles a ellos que eso sucedería, pero no comprendían. Si el Señor Jesús le decía a sus discípulos, quédense allí, no me sigan, era obediencia, tenían que obedecerle, porque si no iban a sufrir las consecuencias. Él ya había advertido a quién. Jalemos al que siempre pobre le cae todo el tiempo, un buen siervo de él, pero es un gran ejemplo para nosotros. Él le había advertido a Pedro de que le negaría. Pero ahora le advirtió al grupo entero, completamente a todos, de sus discípulos, de que ellos le iban a abandonar. Ya estaba profetizado también. Que le iban a abandonar, le abandonaría. Juan realmente no cita esta cita donde le abandonan desde la profecía del Antiguo Testamento, perdón. Pero los otros evangelios sí, como Mateo y Marcos, sí lo mencionan. Zacarías nos lo dice. Vamos ahí a Zacarías, tantito de que usted llegue al libro de, ¿cómo se llama? De Mateo, ¿ok? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ahí en el capítulo 13, por favor, de Zacarías, si fuera usted tan amable. Zacarías 13, y vamos a ver el versículo 7, 13:7 de Zacarías. ¿Lo tienen todos? Amén. Miren lo que dice. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Aquí viene. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Escucharon eso? Amén. En el Evangelio de Juan cita esto. En Mateo, Juan no lo menciona. 26. Y vamos ahí a Mateo capítulo 26, pero vamos a ver lo que corresponde al 21, por favor. 16:31. ¿Ok? 16:31. 26:31. 26:31. Yo me estoy confundiendo yo mismo. ¿Está conmigo? Amén. Miren lo que dice. 26:31 del libro de Mateo. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Qué tremendo. ¿No concuerda con lo que dijo Zacarías capítulo 13:7? Es lo que nos está diciendo. Dios quiere que cada uno de nosotros debamos de entender esta afirmación del Señor. Debería haber sido una advertencia para todos, pero para que Pedro no siguiera, escuche esto, Pedro no siguiera
a Jesús cuando lo detuvieron. Pedro era muy impulsivo. Pedro dijo, no. Él le tenía amor, era sincero, pero cada quien tiene su carácter, ¿no? Impulsivo. Ya anteriormente le dijo el Señor a sus discípulos, les dijo claramente, yo tengo que morir en la cruz, te voy a hacer sepultado, pero al tercer día voy a resucitar. Tal vez Pedro oyó lo primero, pero no oyó lo último, la resurrección. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué fue lo que hizo? Pedro lo agarró prácticamente y lo jaló. Es jalonón seguro, jalón. Y le dice, Señor, ¿cómo te va a pasar esto? Tú tienes que tener compasión de ti mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Poniendo en peligro nuestra salvación. Pero estoy seguro que todos hubiéramos pensado como Pedro. Es que no solo Pedro, todos hubiéramos pensado lo mismo, ¿sí o no? No le decimos a veces cuando hacen algo más, ay, es que eso te hizo. Ay, si tú no te lo merecías. ¿Qué es lo que le dicen en la televisión? Que usted no se merece eso. Y cuando alguien se muere, ¿qué es lo que dicen en la televisión? Son palabras erróneas por no leer la Biblia. Y se murió y se fue al cielo. Y desde allá nos está viendo. ¡Wow! Es decir, que allá estaba hablando con la hermana ahora que le pusieron un lente, ahora la están operando con los lentes, mira mejor de un lado y le falta el otro y después ya no va a ver mejor también. Y yo dije, me voy a hacer yo lo mismo también. Pero ese tiene mejores ojos que nosotros. Porque si dice, mira, desde arriba dice, primeramente la primera equivocación está en el cielo. Dice, ¿qué le asegura que está en el cielo? Y nos está viendo la segunda, desde el cielo. Y nos está apoyando. Si no se pudo apoyar solo la persona aquí, mucho menos va a venir a apoyarte aquí. Es cierto, si dejó su legado mal y dejó un mal testimonio, ese no está arriba. Pero aún si baja la vista hacia abajo no lo vas a ver porque está en el infierno si no recibió a Cristo. Ahora me resulta, no era cristiano. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Pues ganándose el pan de la vida. ¿Y qué pan de la vida estaba usando? Pues era del conjunto de esos de rock and roll y echándole ahí. ¿Y dónde estaba cuando murió? Murió en un bar. Pero era cristiano. Y murió en el bar. Y ahora está en el cielo. ¿Qué está haciendo un cristiano en un bar? Cantando música mundana. El Espíritu Santo dice que vino el día de Pentecostés. Dice, y vino para que tuviéramos poder, ¿sí o no? Amén. ¿Poder para qué? Poder de poder entender las Escrituras. Amén. Poder entender para llevar el Evangelio. ¿Para quién vino? Dice el Espíritu Santo. Él no vino para el mundo. Miren la Biblia, el Espíritu Santo no vino para el mundo. Eso nos confirma que necesitamos ser salvos. Amén. Que dice que vino para los hijos de Dios. Y hay muchos que todavía no lo entienden. Él vino para los hijos de Dios. Él no vino para el mundo. Él dice el día de Pentecostés vino para los cristianos, para que pudieran entender mejor la Biblia, para que se le abrieran los ojos espirituales, para poder llevar el Evangelio al mundo, que ese es nuestro trabajo. Todos, pastor, diácono, todos los que son cristianos, que han venido a Cristo, tienen que llevar el Evangelio a otras personas. Pero este no está dice, en un bar tocando y todo, y después se derrumbó todo. Pero allá está en el cielo. ¿Quién te lo afirma? Yo voy a la Biblia y me dice a mí la Biblia quiénes son los cristianos. Por eso, y dicen todos, ay sí, es que el conductor de tal programa dijo que ya estaba en el cielo y allá está en el cielo. Hay otro líder mundial, Abel lo mencionó, dice, ay, si allá está en el cielo, y lo adoran, ay, él es
Él es el sumo sacerdote. ¡No! El único sumo sacerdote que dice la Biblia es Cristo. Es el único. O el representante. ¿Qué representante? No hay ningún representante. En la Biblia no te dice ningún papa. Te dice Espíritu Santo. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! ¿Por qué? Porque no leen su Biblia. No la leen. ¿Se da cuenta cómo? Oh, allá está en el cielo. Nos baja acá. Si él no era cristiano, ¿dónde está? Y no lo vas a ver ni él te va a ver a ti tampoco. Es una gran mentira. Ay, pero él que era bueno. Ay, viera que cómo quería a los niños. Hoy viera las cositas que él hacía. Ay, pero si era una persona buena. No tenía odio a nadie. Está bien, yo te lo creo. Daba sus donaciones. Está bueno. Pero ni porque seas bueno, ni que des buenas obras, ni que des dinero, ni que no te enojes contra nadie y todo eso. De todos modos te vas al infierno con todas esas cosas, dice, porque no somos salvos por obras. No dice la Biblia eso, sino por haber recibido a Cristo. Otra vez llegamos. ¿Sabemos las cosas de la Biblia? ¿O si todos saben la Biblia? Todos saben la Biblia. Pero saber la Biblia no es solamente saber la Biblia, es aplicarla. Es aplicarla a mí, que vean esa luz de Cristo que está en mí. No sé si me explico. Qué error más grande. ¿Cuántas veces no nos lavan el cerebro? Y seguimos en las mismas, yo digo, la gente. Dice el libro de Apocalipsis que la gente va a insultar a Dios, lo va a maltratar. Y eso ya está. Eso ya empezó. Va a llegar un momento, dice la Biblia, que no quieren saber nada de Dios. Eso ya está. Van a escuchar, dice, escuche esto, dice a espíritus malignos. Ya está. Ya está. Y aún a los escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos? Los que han recibido a Cristo. No pierden su salvación, hasta eso los van a desviar, pero cada quien va a dar cuenta. Eso viene más adelante, cada quien va a dar cuenta de sí mismo en el tribunal de Cristo. Hasta los escogidos los van a enviar, los van a sacar. ¿Qué les pasa a ustedes el día domingo? ¿Qué les pasa a ustedes? Parece como que le pusieran pies de plomo el día domingo. Vienen las excusas en la mente. Está muy lejos. Pero no te recuerdas, mi hija, le dice a la mujer, sí, híjola, tenemos que ir acá y no nos va a dar tiempo. Mejor no vamos. Pero cumplimos con lo otro. ¿Qué dije la vez pasada? ¿Se pasó un qué? ¿Les pasó qué? Un ratón, y el otro viene atrás, y el gato también, y allá no llegamos. ¿Pero quién es? ¿Somos nosotros? Es quien está con nosotros. El diablo todo el tiempo nos va a querer, nos va a querer obstruir. Quiso obstruir la cruz, quiso obstruir al Señor Jesucristo después de ser bautizado cuando estaba en prueba. ¿Qué le ofreció el diablo? ¿Qué le ofreció el diablo a él en el desierto cuando fue puesto a prueba al Señor Jesús, como usted y yo? ¿No le ofreció todas las riquezas del mundo? ¿No le dijo, riqueza le ofreció? No. Cada película que usted ve en el cine, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata cada película que usted ve? No importa qué clase sea. ¿No es de poder? ¿No es del bien y del mal? ¿Sí o no? ¿Y qué más? ¿No es de dinero? ¿No es de dinero? ¿Y por qué pelean por dinero? ¿O porque se lo roban? ¿O porque lo quieren? Y si tienen más dinero, quieren más dinero. Mire todas esas películas del tráfico que usted oiga, de drogas y todo eso, de eso se trata. Quieren más y quieren aún más. No importa en quién se paren, es dinero.
Si usted le pregunta a un joven, ¿usted qué es lo que quiere? Ay, pues dinero, porque sin dinero no puedo vivir. Y la Biblia le dice lo contrario. Ay, necesito pan. Sí, pero Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. No estoy diciendo que no comas pan, aunque te hace mal, ¿verdad? Pero sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es triste, ¿verdad? No llevar, es que nos formamos hábitos y nos formamos hábitos malos. Pedro comete el error grande, pobre Pedro. Les dijo que se tenían que quedar ahí, les dijo que no lo siguieran. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Se los dijo o no se los dijo? Se los dijo a Pedro, exclusivamente uno a uno. Donde yo voy, Pedro no puede seguirme. Tú y los demás me van a seguir después, pero no puedes seguirme. Pero esta afirmación del Señor debería haber sido una advertencia para este Pedro. Y le dijo que no siguiera al Señor Jesús cuando lo detuvieron. El 17 lo vamos a explicar más, pero prosigamos con esto. Dejar ir a estos, dijo él. Juan, capítulo 1, versículo 8. Juan 18, perdón. Ay, Tito. 1, Juan 18, perdón. 18, ¿ok? Mire el versículo 18, 8. Pero déjenme, escúchenme antes a mí, antes de que vayan a eso que está ahí. Dejar ir a esto fueron las palabras de nuestro Señor en el huerto, puesto que sabía que no era seguro para ellos quedarse allí con Él. ¿Ya me entendió? Entonces había un problema. ¿Qué dice el 18:8? ¿Están conmigo? Amén. Mire pues, él responde y dice así, prácticamente, aquí viene el arresto del Señor Jesús desde el versículo 1, pero vamos a leer el 18:8, dice así. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, ¿qué dice? Dejad ir a esto. ¿Qué estaba haciendo? Lo mismo que le dijo, que lo vamos a ver en el 17, aquí estamos en el 18, en el capítulo 18 le dice, a todos los que tú me dices fueron 11 discípulos, no fueron 12. Dice, ninguno se perdió. A estos yo los protegí, en pocas palabras. Y eso es lo que está diciendo. Respondió Jesús, ha dicho, yo soy, pues si me buscáis a mí, bueno, dejad a estos. A mí, dejar ir a estos, en pocas palabras, dejar ir a estos, era lo que estaba diciendo. Naturalmente, Jesús ha prometido nunca dejarnos solos. No sé si me explico. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 28, por favor. ¿Ok? Mateo capítulo 28, 27 y 28, ¿ok? El último capítulo, ¿están conmigo? Miremos el versículo 20. ¿Conmigo? ¿Están conmigo? Mateo 18, 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No está el Espíritu Santo con nosotros? ¿No es Dios el Espíritu Santo? Bueno, si ya entendimos eso, vamos a entender Hebreos, capítulo 13, ya al final, por favor, Hebreos, capítulo 13, el final. ¿Están conmigo? Mire, ahí en Hebreos, capítulo 13, 5, dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, ¿con qué? Con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Tenemos que estar contentos con lo que tenemos? Amén. ¿O no tenemos que estar contentos con lo que tenemos? Amén. El problema es el ansia. Nos dan 5 centavos y queremos 10. Nos dan $5 y queremos 20. Nos dan $100 y queremos ¿cuánto? 1000. ¿No es cierto o no?
Si Dios sabe que necesitas aumento en tu trabajo, Él te lo va a dar, ora a Él. Pero si te estás portando, ya sabes que lo vas a recibir, ¿verdad? Estás portando mal, vas a hacer que lo vas a recibir. No lo escucho. ¿Ah? Ese es el problema. Llegas al trabajo, yo no resolví. Si se quebró, así por lo que me pagan. Esa herramienta yo no sabía, ¿sí? Por lo que pagan, la miseria que dan, ¿por qué no te vas de ahí? Así que se vaya. Esta palabrita me suena muy fuerte. Y después, Señor, si me están pagando todos 12 a la hora, que me paguen 15, Señor. Evalúate tú mismo. ¿Estás haciendo bien el trabajo? ¿Lo estás haciendo como el mundo trabaja? Ese es un problema grande. ¿Te lo va a dar? ¿Te lo va a dar el Señor? Mejor ni ores, ¿ok? No te lo va a dar. Pero si estás cumpliendo con Dios, estás haciendo las cosas para Dios en tu trabajo. Pero es el trabajo, sí, pero estás trabajando para Dios. Todo cristiano ya no trabaja para ninguna compañía, todo cristiano trabaja para Dios. ¿Están conmigo? Todo cristiano no se esconde del trabajo, de ser un holgazán en el trabajo, que se esconde de Dios o que Dios lo mira. Tu jefe no, ni el dueño de la compañía. Pero Dios sabe, y Dios sabe por qué no te dan aumento. Desde que soy cristiano, ¿sabe cuántos aumentos he yo pedido en las compañías que he estado? Ni uno solo. Ni uno solo. Y los puestos que he tenido en las diferentes compañías, por ejemplo, en la que trabajé 18 años de auditor, supervisor de auditoría, 18 años. Nunca pedí un aumento y nunca pedí un puesto. Y sin embargo, me daban los puestos y me daban los aumentos. Vine aquí a Katy Printer 10 años, que fue el último, y después me vine para la iglesia, igual. En un año fueron 4 aumentos, ¿verdad? En un año. 4 aumentos en un año. Yo nunca fui con el jefe a decirle, oye, mira, estoy trabajando duro, necesito aumento. ¿Y quién no necesita? El problema es que trabajamos mal, no le servimos bien al Señor, estamos en problemas, le pedimos más, y si en caso tenemos más que no nos lo va a dar Dios, te lo va a dar otro, ¿ok? Dios no se contradice, ¿ok? Te lo va a dar otro y tenés más. Te van que tenés $1,000, te dan 2,000 y dice uno, gracias a Dios, no te lo dio Dios, te lo dio otro, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Se te va como agua y te lo gastas de todos modos. Igual te puedes gastar 1,000 como te puedes gastar los 2,000. Pero es igual. ¿Sabe qué es? Falta de administración y falta de leer la Biblia, el presupuesto que tenemos para que el dinero nos abunde. No hay persona en la vida que yo no haya conocido que Dios no le haya dado una oportunidad. Sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, Dios ha dado oportunidad. No la hemos aprovechado. Dios te ha dado una oportunidad, o tal vez 2, algunos 3. Pero que alguien me diga a mí que Dios no le ha dado una oportunidad para hacer dinero, sí, te la ha dado. La desparramamos. ¿Están conmigo? Amén. Es triste, ¿no? Leyendo nosotros lo que dice ahí en Hebreos, ¿cuál leímos? Leímos el 13, ¿verdad? 13:5. Sin embargo, sus propios discípulos le dejaron solo. Pedro y Jacobo y Juan fueron con él, ¿a dónde? Al huerto, pero se quedaron dormidos. Que hay algo, esto a mí me emociona todo esto, es que hay tanto que sacar, no hay tiempo para hacerlo, pero en el 18 lo vamos a poner porque pertenece ahí. Hay algo muy hermoso. Ve lo que dice usted prácticamente, en dónde estaba orando prácticamente el Señor Jesús. ¿En dónde fue a orar cuando estos se quedaron dormidos? ¿En dónde estaba? ¿En qué monte estaba?
Él les dijo a ellos, lo llevó a un lugar específico. Lo llevó al huerto, al Getsemaní. Y sin embargo, se quedaron dormidos los tres completamente en ese huerto. Es curioso, escucha esto. ¿En dónde estaba Adán? ¿En dónde? En el huerto, y falló. ¿En dónde estaba Jesús en sus últimas horas? En el huerto. ¿Y qué pasó? No falló. Obedeció al Padre. ¿Está conmigo? Y si usted ve el libro de Apocalipsis, vamos a estar en un huerto. ¿O no está otro huerto de Edén ahí? Mire, que es curioso. Génesis, Nuevo Testamento, las cosas futuras, huerto. Huerto en el principio. Huerto acá en obediencia a Jesucristo y huerto al final. ¿Verdad que hay palabras que las pasamos, las leemos y ni siquiera... No se preocupe, ok, les prometo que vamos a ver esos tres huertos, ok, con los versículos y con todo. Se quedaron dormidos. Jesús sabía que el Padre estaba con él y sabía que lo iban a dejar solo, pero el Padre está con él. A veces nos sentimos nosotros también iguales, pero el Padre está con nosotros y el Señor Jesucristo está con nosotros. Entonces Jesús sabía que el Padre estaría con él. Esto dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí en ese 8, Juan 8:16 dice claramente algo importantísimo también. 8:16, por favor. ¿Están conmigo? Amén. 8:16 dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Dice, ¿por qué? No les oigo. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En pocas palabras, está conmigo. Y el 8:29, ¿qué dice de Juan? 8:29. En Juan 8:29 dice claramente también, porque el que me envió conmigo está. Dice ahí en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha ¿qué? No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que haces tú lo mismo. ¿Haces tú lo mismo? ¿Hacemos todos nosotros lo mismo? Aquí hay algo muy hermoso, ¿qué forma esto? Pero qué alentador fue para el Hijo sobre lo que estaba haciendo la voluntad del Padre, o la voluntad de su Padre, si quiere llamarlo así, y que podía depender de la ayuda todo el tiempo de su Padre. Es cierto, naturalmente, pero hasta cierto punto, no obstante, Jesús sintió ausencia del Padre. ¿Se recuerdan de eso? Él sintió esa ausencia del Padre, pero no era culpa del Padre, ni era culpa de cómo se habla del Hijo. Cuando Él dijo, Dios mío, y hace la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Estoy hablando de Mateo 27, por favor, ¿verdad? En el versículo 46, 27, 46. Dice, ¿por qué me has desamparado? Y Mateo dice claramente ahí, en Mateo 27, el versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Va con el Salmo, ¿qué Salmo? 22.1. Claramente lo dice, 22.1. ¿Están conmigo? Porque en el 22.1 dice claramente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando fue hecho pecado por nosotros, quedó separado del Padre, porque el Padre no puede el Padre Santo no puede ver suciedad delante de Él. No sé si me explico.
Pero ¿quiénes hicieron al Señor Jesús pecado? Nosotros. Por eso es que la salvación la debemos de aprovechar. Estuvo solo para que nosotros jamás estuviéramos solos. Qué tremendo eso, ¿eh? Estuvo solo, lo cargaron de pecado, lo cargamos de pecado, que el Padre no pudo soportar eso, lo que estaba cargando Jesucristo. Era una gran inmundicia. Él estuvo solo para nosotros, jamás con el propósito de que jamás estuviéramos solos nosotros. Él está con nosotros para el resto de una eternidad. Fue desamparado precisamente para que nosotros nunca estuviéramos separados. Y esto es lo que me gusta del 16:33 de nuestro texto bíblico que ya lo leímos. Estas cosas os he hablado de esto, para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Este mensaje es la culminación del mensaje del aposento alto. La pregunta es, ¿por qué dio Jesús ese mensaje? ¿Por qué lo dio? Porque los discípulos pudieran tener paz en el mundo. Este mundo lleno de tribulación, de conflictos. Notemos el contraste. ¿Lo tienen ahí, hermanos? 16:33. Notemos este contraste. Miren, prácticamente para que los discípulos pudieran tener paz en el mundo que tiene aflicción todo el tiempo, problemas, notemos este contraste entre en mí y en el mundo. No sé si me entienden. Dice 16:33, estas cosas os he hablado, que en mí es lo que estoy hablando, tengas paz. Dice, en el mundo, ahí está el otro, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando hablamos de este contraste, de lo que estamos hablando, de en mí y en el mundo, en Cristo hay paz y en el mundo hay tribulación. Eso hace la diferencia. Es la posición que debemos de tomar. Estamos en Cristo, no con Cristo, estamos en Cristo. Por lo tanto, podemos vencer al mundo y todo su odio y oposición, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Y nosotros estamos en Él. Entonces quiero decir con esto que Jesucristo tenemos todos los recursos que necesitamos. Abramos nuestros corazones. Pero la paz depende también de la relación personal apropiada, naturalmente, para los recursos espirituales que cada uno de nosotros tenemos, dependan de las relaciones espirituales y dependen de la relación espiritual que tengamos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. En mí es la clave acá, es de lo que está diciendo. En vosotros mismos no tenemos nada, en nosotros mismos no tenemos absolutamente nada, pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Él nunca te va a dejar. El pastor te deja. Créeme, el pastor te va a dejar. El diácono te va a dejar. Tu padre y tu madre te va a dejar. Cristo nunca. Cristo nunca. Primera de Juan 5:4. Todo creyente es vencedor. Esta es la victoria que ha venido al mundo. Y no solamente esta victoria vino al mundo, pero esta victoria ha vencido al mundo también. Es nuestra fe. Fíjese que tener con un poquito de fe es que somos salvos. Qué tremendo. ¿Tiene primera de Juan 5:4? La palabra del Señor dice así: porque todo lo que es nacido de ¿qué? De Dios vence al mundo. ¿Y quiénes son los que nacen? ¿Quiénes son los que nacen? Es cada creyente. Son cada uno de ustedes los que han recibido a Cristo. Porque todo el que nace de Dios, ¿sí? Son los hijos de Dios, los que han creído en Cristo, los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que han vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe. El mundo quiere vencerlo, pero Satanás usa al mundo para perseguir y presionar a cada creyente, a cada cristiano todo el tiempo. Recuerde, el mundo quiere que nos conformemos, no quiere que seamos diferentes a ellos. El mundo es como un imán y nos quiere jalar a cada uno de nosotros.
no quiere que seamos diferentes, pero cuando nos sometemos a Cristo Jesús y confiamos en Él, Él nos capacita para que seamos vencedores, porque Él ya venció al mundo. Eso hace la diferencia. Debemos de apropiarnos de nuestra posición espiritual en Cristo y creerle a Él por fe para obtener la victoria. Dice, confiar es una de las afirmaciones de estímulo de nuestro Señor que se repitió. Literalmente quiere decir, confiar quiere decir, ánimo, ánimo, confiar, tener ánimo, no importa dónde estés, tener ánimo. Animarse quiere decir, hay un buen ánimo en su perdón. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros leemos todo esto es de vital importancia, y si quisiera que fuéramos a Mateo, ahí en Mateo capítulo sería 9, por favor, Mateo 9, y vamos a leer desde el versículo 1, 9:1, por favor, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 1, ¿están conmigo? Hay que tener ánimo todo el tiempo. Entonces vamos a leer, del 1 vamos a leer hasta el 8, ¿ok? ¿Están conmigo? Amén. Miren esto pues, lo que Él hizo en el gran milagro. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿ten qué? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, esta es blasfemia, religiosos. No entendían, tenían cegados los ojos espirituales, ¿sí o no? No entendían, miren lo contrario, dicen ellos eso. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque hace la pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para ahora, dice, que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo, ¿qué pasó? Se maravilló. Y esto es lo que no hacen muchos cristianos. Y glorificó a Dios que había dado tal potestad. ¿A quiénes? A los hombres. Qué tremendo. Podríamos seguir con más al respecto. No solo Él nos da ánimo como le dio a esta persona, sino ahí en el mismo 9:19, por favor, 9:19. Pero vamos a leer hasta el 22, ¿ok? Dice claramente, mientras Él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, dice, y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía ¿cuántos años? 12 años. Se acercó detrás y le tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí, o sea, dentro de sí mismo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ¿qué le dijo? Es lo que te dice a ti, no lo entiendes. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha ¿qué? Salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, desde aquel momento. Qué tremendo. Y su presencia, naturalmente, solo con su presencia, me gusta en Mateo 14, por favor. En el Mateo 14, versículo 22. Mire claramente, vamos a leer hasta el 27 nada más, ¿ok? Enseguida, Mateo 14, 22, ¿está conmigo? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del lago, ya se había ido, azotada por las olas, porque el viento era contrario, es decir, que había bastante viento contrario a lo que iba en la barca, si quieres verlo así. ¿Están conmigo?
A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el agua. Y mire lo que les dice. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿No qué? No temáis. ¿Cuántas veces en las Escrituras el Señor Jesús, cuando estamos malos, cuando estamos diferentes, dice: ánimo, tened ánimo? Y a veces no le entendemos. Bueno, en el 16:33, que le hemos leído varias veces ya: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Jesús anuncia el confiar de su victoria sobre el mundo. Eso es lo que está diciendo. Somos vencedores por Él. Dice, ha vencido al mundo, primero por nosotros. Reveló un maravilloso principio. Dios transforma la tristeza, la va a transformar en gozo para nosotros todo el tiempo. Pero este principio no resulta en nuestras vidas a menos que creamos en su promesa y oremos. La oración es importante. Dios ha ordenado su obra que se realice mediante la oración, pero esa oración tiene que ser de fe. Oración de fe. Pero no podemos orar eficazmente si no nos apropiamos de nuestra posición como oración, orándole a un sacerdote, sumo sacerdote, sacerdotal. Y eso es lo que nos dice Hebreos a nosotros. Ya para terminar, busquemos en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y vamos a terminar con esto. La palabra y la oración siempre deben de ir juntas. La palabra y la oración siempre deben ir juntas. Hechos capítulo 6:4. ¿Están conmigo? Amén. Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. ¿No van juntas? Amén. Oración y el ministerio de la palabra. Termino con esto, hermano. La oración vence al mundo. La oración vence al mundo. El mismo Señor estaba enfrentándose al odio de ese mundo y al diablo, naturalmente. Y sin embargo podría soportar el sufrimiento y obtener victoria. Mire esto de gozo. Y termino con esto, y termino el capítulo también 16 para entrar hoy en la tarde el 17. Hay gozo cuando permitimos que Dios transforme la tristeza en gozo. ¿Me escuchó eso? Hay gozo cuando le permitimos. Cuando no lo bloqueamos no va a haber gozo. Pero hay gozo cuando le permitimos a Dios que nos transforme. Hay gozo cuando Dios contesta la oración. Hay gozo cuando vencemos al mundo en Cristo Jesús. Y hay gozo siempre en nuestro ser para una eternidad. El hecho de tener problemas no quiere decir que no tengas gozo. Esta es la equivocación más grande que puede hacer. Nuestra confianza está en la palabra de Dios, está en el mismo Jesucristo, que Él es el mismo, es el verbo, es la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Así terminamos el capítulo 16 y hoy en la tarde entramos al capítulo 17, que es la oración. Es muy hermoso. Amén. Amén. Todos inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias. Gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias por enseñarnos, Señor, ese gozo. Enseñarnos, Señor, y no jactarnos, Señor, de la sabiduría. Ayúdenos, Señor, a cómo resolver los problemas. Ayúdenos a que no seamos jactanciosos, Padre Santo. Ayúdenos a que no seamos egoístas tampoco. Que ese gozo sea lleno de humildad para los demás. Gracias, Padre Santo, por los hermanos y gracias por todo lo que hemos orado en esta mañana y lo hacemos domingo tras domingo, Padre bendito. Todos aquellos que necesitan, Señor, de ese ánimo, que saben que estamos orando por ellos, Señor. Usted puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, sabemos, pero depende de su voluntad. Gracias, Padre Santo, por todas las oraciones contestadas.
Gracias por iluminarnos en este mensaje de esta mañana, que no se vaya vacío, Señor, sino que haya caído en buena tierra también. Hay solo dos caminos para obtener este gozo eterno, para tener este amor eterno y para tener una salvación eterna. Es recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. En esta mañana habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Puede levantar la mano bien en alto y decir: pastor, yo no quiero que al morir físicamente vaya un día al infierno, sin Cristo, sin consolación. Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Es el único camino, es la única verdad. Él es el que da vida. Él es el único que nos lleva al Padre. La vida eterna es para siempre, pero en Cristo Jesús. Él pagó por tus pecados y Él te da este regalo de gracia. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador esta mañana? Que pueda levantar la mano bien alto. Bueno, si no hay nadie, nos ponemos de pie, siempre orando. Padre bendito, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que regresemos bien a nuestros hogares nuevamente, Señor, y nos podamos reunir a las 5 de la tarde nuevamente. Gracias, bendiga a cada uno de los que han venido, y a los que no han venido también bendiga, Padre Santo. Gracias porque nos hemos gozado en su santa y bendita palabra en esta mañana, y todo se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta mañana por su palabra que nos ha traído el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a alabar a nuestro Dios con un canto que es al 184, Gracia admirable del Dios de amor. Gracias admirable del Dios de amor.
oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, desde el principio, Señor, en la oración y en la escuela dominical. Y ahora, Señor, te damos gracias también por el mensaje de hoy. Gracias por este libro de Juan, Señor, que tú le has dado tu palabra, Señor, a nuestro pastor, y pidiendo que tú le sigas dando sabiduría, entendimiento y le ayudes, Señor, con estos mensajes. Y así también nos ponemos en tus manos, yendo a nuestras vidas, a nuestros hogares, Señor, que pedimos que tú nos cuides, Señor, y poder regresar con bien al servicio de la tarde, Señor. Y también que tú bendigas el mensaje de la tarde también, y todo lo ponemos en tus manos, y si es conforme tu santa voluntad, de regresar con bien para glorificar tu santo nombre. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que damos toda honra y gloria. Amén. Amén.